Yo soy Omar y le daré algunos datos importantes sobre la prensa en México. En 1885, Daniel Cabrera Rivera fundó el periódico llamado El Hijo del Aguizote. Rafael Reyes Espíndola, por órdenes de Porfirio Díaz, crea El Imparcial en 1896, adoptando el modelo americano. Venustiano Carranza fundó su propio diario, El Constitucionalista. En la época de los 30 se creó la importadora de papel S.A. El gobierno empezó a tener cierto control en los diarios. En 1938, José Pejes Yergo dirigía Rotofoto. En 1936, la CTM creó la Comisión Nacional de Lucha en contra de la Prensa Revolucionaria. En 1951 se crea la revista Presente. En 1984 fue asesinado el periodista Manuel Buendía. Ahora les hablaremos de la radio. Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. En 1919 llega la radio experimental a México. La primera radio oficial fue la XEW. En 1952, Federico Obregón instala la primera estación FM. En 1960 se crea la Ley Federal de Radio y Televisión. En 1967 nace la XEIT junto con la XEJN. En 1977 se crea la RTC. En 1970 Joaquín Vargas crea la Asociación de Frecuencia Modulada. En 1973 el gobierno vigila los contenidos creando la censura en la radio. En 1980 se crea la explosión de FM, ya que se utilizan satélites. En 1990 la radio sufre una gran crisis por la preferencia de las personas hacia la televisión. Hoy en día la radio se ha visto afectada por la preferencia a la televisión, sin embargo sigue siendo uno de los medios predilectos para informarse. Hola, soy Juan Heriberto Aguirre Sherby y empecé hablando un poco de la historia de la televisión. ¿Pero qué es la televisión? Es un sistema para transmisión y recepción de imágenes y sonido que simula movimiento a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La historia de la televisión. Con la invención del disco de Paul Nico se hace el primer gran avance para hacer de la televisión un medio de comunicación relevante. Las primeras emisiones públicas de la televisión se efectúan la BBC en Inglaterra en 1927 y la SBC y la NBC en Estados Unidos en 1930. Los dos primeros pasos de la televisión en México en su etapa experimental se remontan al año de 1934 con Guillermo González Camarena, un joven de 17 años estudiante del Instituto Politécnico Nacional que realiza un experimento con un sistema de televisión de circuito cerrado en un pequeño laboratorio montado en las instalaciones de la estación de la radio XFO. Durante varios años, el ingeniero Guillermo González Camarena trabaja con el equipo que en el mismo ha construido en 1939 y logra inventar su propio sistema híbrido de televisión en color, el cual, a diferencia de otros sistemas propuestos, puede adaptarse a un sistema de blanco y negro existente utilizando el sistema llamado tricromático de secuencia de campo. Fue tal el éxito que el 7 de septiembre de ese año a las 20 horas se inauguró oficialmente la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica, la XE1GC. Esta emisora transmitió a los estados durante 2 años un programa artístico y de entrevista. En septiembre de 1948 se inician las transmisiones diarias desde el Palacio de Minería de la primera exposición efectiva presidencial. Miles de espectadores son testigos gracias a los aparatos de sectores instalados en las vitrinas de algunos comercios y distribuidos en salas de cine. Por todos hechos, se le conoce como el padre de la televisión mexicana. El primer canal comercial de la televisión en México y en América Latina se inaugura el 31 de agosto de 1950. Un día después, el 1 de septiembre, se transmite el primer programa con lectura del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés a través de la señal XHTV, canal 4 de la familia Flores. En 1955 nace la XHGC, se fusiona con la empresa del Telesistema Mexicano, el cual había sido ya formado por la unión de la XEW y la XHTV. Posteriormente se inician las transmisiones de la XEPNTV, Canal 11 en 1959 y el Instituto de Politécnico Nacional y de XHWHTV, Canal 6 en Hermosillo, Sonora en mayo de ese mismo año. Es precisamente en 1978 cuando México incursiona en la era de las comunicaciones vía satélite a transmitir a todo el mundo los diversos eventos de las Olimpiadas de 1978, siendo los primeros que se transmiten en color. En 1972 se crea Televisión Cultural de México. En 1973, un año después de la función de Televisión Independiente de México, el Telesistema Mexicano surge Consorcio de Televisión en México,
Televisa. También en 1985 se coloca en órbita los primeros satélites nacionales de comunicación, Morelos 1 y Morelos 2. En 1996 nace TV Azteca con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Y en 1996 sale al aire Canal 40 de la Ciudad de México. Hola chicos, yo soy Iván Reyes y vengo a hablarles un poco sobre el cine mexicano. En 1896 llega el cine mexicano en el castillo de Chapultepec a través de Claudia Ferdinand von Ferdinand y Gabriel Beire, enviados de los hermanos Lumière. Entonces el presidente Porfirio Díaz y su familia admiran las imágenes en movimiento y asimismo filman al presidente en un paseo a caballo, lo que convierte ese en el primer corto grabado en México, el cual era Porfirio Díaz paseando a caballo en el castillo de Chapultepec. En 1896, el agosto 14, se proyecta al público la primera función en una bodega, la cual después se convertirá en el Salón Rojo. En 1910, la documentación fílmica de la Revolución Mexicana marcó una pauta tanto en el cine nacional como en el extranjero, pues sirvió de modelo de documentación. 4 años más tarde se filma la Primera Guerra Mundial. En 1931 se estrena la primera película con sonido en directo, con la cual es Santa de Lupita Tovar. En 1936 se filma el primer clásico del cine mexicano que promovió su internacionalización, Allá en Rancho Grande, estrenada con subtítulos en inglés en Estados Unidos y ganadora del premio a la mejor fotografía, la cual fue de Gabriel Figueroa. De 1939 a 1945 se le conoce como la época de oro, donde salieron muchísimos personajes y actores mexicanos que son ahora de culto o clásicos como Pedro Infante o Jorge Negrete. En 1950 entra la televisión a los hogares y el cine experimenta cambios desfavorables. Bañuelos estrena Los Olvidados y a nadie le interesa su temática. Gracias a la televisión empiezan las películas de luchadores y esas sí tuvieron éxito. Cuando Los Olvidados regresan premiada a los festivales europeos, es cuando reparan en ella. En 1958, para acabarlas de molar, se descontinúa la entrega de Arieles, pero en 1972 se reinstituye la entrega. En 1978, todo lo que se había avanzado de 1970 a 1977 se vino abajo gracias a Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente, quien, en busca del cine familiar, desmantela todo lo creado en el sexenio anterior, trae directores extranjeros y deja de apoyar a los directores mexicanos. Y en 1983 se crea el IMCine, el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y por último, en 1996 se cumplen 100 años del cine mexicano. Esto ha sido todo por el video de hoy. Estoy con mi compañero Sharon, con mi compañero Iván. Soy Omar. Hasta luego. Bye.